Es un gusto saludarle en Latitud Rusia, esta vez frente a la tumba del soldado desconocido que yace ante las murallas del Kremlin, soldado cuyo cadáver, cuyo cuerpo apareció cerca de esta capital. De hecho, en la batalla de Moscú, los nazis llegaron muy cerca de esta ciudad, a unos 20-25 kilómetros, y ahí perecería en lo que fue conocido en Rusia no como la Segunda Guerra Mundial, sino como la Gran Guerra Patriótica. Ante las murallas del Kremlin puede encontrarse justamente la tumba del soldado desconocido y los cambios de guardia, que son mucho más recurrentes en invierno que en verano, porque evidentemente los soldados no pueden pasar tanto tiempo a la intemperie en estos momentos en los que las temperaturas son de menos 15, menos 18 grados centígrados en la capital rusa. La frase con la que abrimos esta emisión: Rusia, donde los atardeceres son más largos, los amaneceres menos repentinos y los enunciados a menudo se dejan inconclusos por la duda de cómo será mejor terminarlos. Esto dijo Virginia Woolf, la gran escritora británica, la autora de novelas como Orlando. Esto dijo sobre Rusia. Arrancamos Latitud Rusia en Fox Sports. Rusia no solo se conoce por su amplio territorio, también por sus colosales monumentos y la más trágica de las batallas. Caminamos a través de la dolorosa división de Irlanda, que también impactó al balón. Repasamos a la mujer que nos hizo volar, Yelena Isinbayeva. En Egipto, fútbol y política van de la mano, desde su prohibición hasta su rol como herramienta de manipulación. En la música rusa, Dmitri Shostakovich, un genio enamorado del fútbol. Con una vista privilegiada desde todo el mundo, suba al mirador de Latitud Rusia. Capítulo 7 de Latitud Rusia. Capítulo 7, y es turno para revisar, para conocer la sede de Volgogrado, la antigua Stalingrado. Esta ciudad, que la podemos clasificar entre las sedes simbólicas de la Copa del Mundo. Si a cada mundial hay sedes obligadas, las principales ciudades por lo que ofrecen en capacidad de alojamiento, de movilidad, por el estadio más grande. Luego las sedes futboleras, quizá no son ciudades tan grandes, pero sí con una tradición apegada a este deporte. Y por supuesto, las simbólicas. En ese rubro está Ekaterimburgo, ya la presentamos en Latitud Rusia, y naturalmente Volgogrado. ¿Por qué tanto? Aquí la conocemos. Quien no ha estado en Stalingrado no sabe qué es la guerra. Vasily Grossman, Vida y Destino. Una colosal mujer, estatua de 85 metros de altura, tensa la boca y blande el afilado hierro en defensa de los suyos. Punto cumbre del memorial de la batalla más sangrienta de la historia. Justo hacia donde apunta su espada corre intenso, con desenfreno propio de mar, el río más largo de Europa, símbolo de la vastedad de Rusia, el Volga. En medio, a pocos metros tanto del monumento como del caudal, la arena de Volgogrado espera la Copa del Mundo. Difícil que pueda existir otro estadio entre dos ubicaciones más representativas. Volgogrado, antaño llamada Tsaristin y brevemente, pero en sus años más trágicos, rebautizada Stalingrado, ciudad de Stalin, fue siempre un punto estratégico de control. El nombre actual tiene la clave: la salida a ese Volga. Tomarla implicaba correr sin barrera hacia el norte de Rusia. Por eso en la Segunda Guerra Mundial ahí se peleó por 200 días. 200, como los escalones que hace falta ascender al pie de esa estatua conocida como la Madre Patria Llama. Abundan las teorías sobre la musa que posó para la efigie no religiosa más grande del planeta. Algunas apuntan a la medallista de bronce en lanzamiento de disco en Helsinki 52, Nina Dumbatse, lo que explicaría la cadencia de su giro. Más allá de esa madre patria que llama, en Volgogrado se mantienen edificios con marca de metralla de la guerra, tanques, memoriales por doquier. Incluso al construirse el estadio mundialista, aparecieron bombas no detonadas y restos de cuerpos
tanto de soldados soviéticos como nazis. Una capital mundial se distingue, sobre todo porque tiene alma, y el Stalingrado en guerra tenía alma. Su alma era la libertad. La capital de la guerra contra el fascismo había quedado reducida a las enmudecidas y frías ruinas de lo que otrora fue una ciudad de provincias industrial y portuaria, Vasily Grossman. Estacionada en esa batalla en la que murieron no menos de 1,5 millones de personas, en ese ir y venir de balas que llevó a que su estación de trenes pasara hasta 15 veces de manos soviéticas a nazis y viceversa, en ese punto de coyuntura medular para que el fascismo fuera vencido, Volgogrado siempre llorará y celebrará simultáneamente por el triunfo que ahí comenzó, por lo que ese triunfo costó. Justo ahí, donde se levanta el estadio, la peor de las batallas por 5 meses, 1 semana y 3 días. Estadio cuyo equipo, el Rotor, está, como todo en la localidad, apegado a ese episodio histórico. En origen encabezado por esa fábrica de tractores y armamento, donde se dieran severos choques durante la batalla, lo mismo se llamó antes Club Tractor que Club Hierro y ahora Club Rotor o Motor. El gran momento del Rotor de Volgogrado se dio en la Copa UEFA 95-96 cuando eliminó al Manchester United pese al gol del portero Peter Schmeichel. There's no flag. Zernafo, Niedergaus, and Manchester United look at the linesman, look at themselves. Schmeichel! He's claimed the goal. Peter Schmeichel has given Manchester United a most amazing lifeline here. Ahora se encuentra en segunda división y jugará, tras la Copa del Mundo, en el pedazo de tierra más regado de tragedia. Si la Segunda Guerra Mundial fue la más cruenta de las guerras, la batalla de Stalingrado fue la más cruenta de sus batallas. Otra vez habla Grossman y sirve para entender por qué los 85 metros de altura de esa estatua de la Madre Patria corona del Estadio Mundialista, a pocos metros de su portería. Cada época tiene una ciudad que la representa en el mundo, una ciudad que encarna su voluntad y su alma. Durante algunos meses de la Segunda Guerra Mundial, esa ciudad fue Stalingrado, la actual Volgogrado. Como un balonazo salga de ese estadio, rebotará en la inmensa estatua de la Madre Patria de Volgogrado. Estatuas grandes, para ponerla en comparación, en referencia, hacemos la siguiente tabla. Esta estatua de Huangdi y Yandi, los primeros emperadores de China, en Zhengzhou, en este país, que alcanza nada menos que los 106 metros de altura. Ya veíamos la estatua de la Madre Patria en Volgogrado, la vieja Stalingrado, 85 metros es su dimensión, pero seguimos con algunas icónicas y que no sean religiosas, porque sí, hay budas, hay construcciones religiosas muy superiores en su dimensión, y la Estatua de la Libertad, ahí en Nueva York, en Estados Unidos, 46 metros, importante recalcar, sin contar la base. Son 46 metros, ya con la base llegará a 93, pero estamos hablando solo de la estatua y no del pedestal, por grande que sea. La estatua de José María Morelos en México, en la isla de Janitzio, en Michoacán, 40 metros, un camino muy agradable, se puede tomar una copa, se puede ir comiendo, viendo artesanía, ahí en Michoacán. O por supuesto en Río de Janeiro, en Brasil, la del Cristo Redentor de Corcovado, 38 metros de altura. Valga esa comparativa para que dimensionemos lo que son esos 85 metros de la estatua de la Madre Patria que llama en Volgogrado. ¿Y qué rodeó a la Copa del Mundo de Suecia 58? Bueno, el Tratado de Roma, el precursor o lo que desencadenaría mucho tiempo después la Unión Europea, por supuesto la Revolución Cubana que estaba por estallar, la Guerra de Vietnam que quedaba claro que será muy larga, todo lo que hubo y la anécdota específica en Suecia 58. La independencia de Irlanda empezaba a quedar ya lejos.
tan lejos como más de 3 décadas desde que la majestad británica dejara de reinar sobre el sur de la isla irlandesa, en concreto desde 1921. Sin embargo, en términos futbolísticos se mantenía la confusión cuando llegó la eliminatoria para Suecia 58. ¿A quién podía alinear cada Irlanda? ¿Cómo definirían a sus seleccionados sin invadir la una a la otra? Tomemos en cuenta que desde que se inventó el fútbol moderno y hasta los años 20 existió una selección de toda la isla. Eso se mantuvo en deportes como cricket o rugby, los dos a la fecha con equipos compuestos por católicos y anglicanos, por irlandeses republicanos y británicos entonando abrazados el llamado de Irlanda antes de cada partido. Pero en el fútbol la separación fue inevitable y todavía para Brasil 50 hubo 4 futbolistas que disputaron el clasificatorio con las 2 selecciones. Curioso récord, quedar eliminados 2 veces y con 2 uniformes diferentes del mismo torneo. Algo cambió para la Copa del Mundo del 58. Hasta antes, el British Home Nations Championship había servido como clasificatorio privado de los británicos. Quien lo ganaba iba al Mundial. Para Suecia 58, los 4 británicos fueron separados en diferentes grupos y por primera y última vez todos calificaron. Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte experimentó un problema que por motivos religiosos su escuadra no tenía permitido jugar en domingo. Caprichos del destino, el sorteo mundialista le programó 2 partidos en ese día de guardar. Tras numerosas críticas y protestas, fue al Mundial y enorgulleció a su isla. Avanzó a cuartos de final, al igual que Gales, algo que no consiguieron ingleses ni escoceses. Los celtas, a un lado y otro de la frontera irlandesa, celebraban. El fútbol irlandés para siempre quedó dividido. En tanto, 2 años después del Mundial de Suecia, en los Olímpicos de Roma 60, la selección británica tuvo su última aparición en torneo oficial hasta Londres 2012, con el galés Ryan Giggs a la cabeza, cuando se vio obligada por ser anfitriona y pensar que Irlanda del Norte pudo no ir al Mundial por aquello de los domingos religiosos. En el episodio anterior de Latitud Rusia nos referíamos a los blinis en esa celebración de la Maslenitsa, esa celebración previa a la Cuaresma. En este caso vamos a enfocarnos en las sopas. Puede ser atribuido al clima, lo mismo que a la sencillez de ingredientes. La realidad es que una mesa rusa nunca está completa sin la sopa. Las más famosas en el exterior son la borscht y la solianka, de las cuales en un momento más estaremos hablando a profundidad, pero la más tradicional, tanto como para llevarse comiendo, incluso dicen que más de 1000 años, es la schi, que lleva carne y calabaza. Dicen que es la sopa tradicional rusa. Muchos le llaman la comida de los pobres por la alta carga de calorías y porque no es costosa, así le dicen muchos rusos. Luego de la schi, sí, ya viene la borscht, disputada su propiedad con los ucranianos. Dicen los ucranianos que de ninguna manera es rusa. Es muy similar la borscht a la schi, pero lleva betabel y crema. La borscht llegó a desarrollarse tanto que cuando había un programa espacial los astronautas llevaban borscht en tubos para en el espacio poderla seguir consumiendo. Así que a los astronautas no les estuviera faltando esa cuota de calidez de hogar por lejos en la estratosfera que se encontraran. Se cuenta que la borscht era el platillo favorito de la zarina Catalina la Grande. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la solianka. Si usted va a Rusia, la tiene que probar. Es muy condimentada, va llena de especias, con papa, con pepinillos agrios, muy espesa, reitero, tan fuerte que la solianka en un origen no se utilizaba como sopa. Era el acompañamiento para beber vodka
y entonces para aligerar el sabor del aguardiente después iba tomando esta solianka. A un costado de las sopas, muchas veces los rusos ofrecen algunos pequeños alimentos, incluido en ocasiones en el invierno, grasa animal. Así es como se suele comer en ocasiones la borscht, la shchi o la solianka. Una frase para dimensionar la importancia de las sopas en esta cultura. Un vistazo era suficiente para adivinar lo que el tazón contenía en el punto más espeso de la borscht caliente, lo más delicioso del mundo. Tuétano. Mikhail Bulgakov en El maestro y Margarita, esa sensacional novela, citando la borscht, dicen los ucranianos que es suya, es parte del mundo eslavo. Ya regresamos a Latitud Rusia ante las murallas del Kremlin, con la solemnidad de esta tumba del soldado desconocido. Continuamos ante esta tumba del soldado desconocido y esa llama eterna en Moscú. Y vamos con el siguiente dato, la siguiente curiosidad sobre Rusia. El Volga es el río más largo de Europa, 30% más largo de hecho que el segundo, que es el Danubio. Una forma en P, curiosamente la P en alfabeto cirílico en ruso es la R de Rusia. Esa forma de P que baña a 11 de las principales 20 ciudades rusas. El Volga, tan cantado, tan amado, tan llorado. Muy acorde con Volgogrado, con la batalla de Stalingrado que presentamos en este programa con esa sede mundialista, la obra cumbre que hoy compartimos con ustedes. Su autor no aparece en estas matrioshkas de los escritores, está Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, Gogol y evidentemente Brodsky. No aparece porque fue desconocido por mucho tiempo, incluso hasta llegar su muerte. Por aquí voy a tomar el libro, es Vida y Destino, de Vasily Grossman. Es un libro que de verdad tiene un nivel de influencia enorme. La gran novela no solo de la batalla de Stalingrado, sino para muchos incluso del absolutismo, del odio racial
de la intolerancia y persecución religiosa, de la masacre que se vivió en Europa entre los años 30 y los 50. Es la obra cumbre de Vasily Grossman, que bien pudo no haberse conocido jamás, haber quedado enterrada. Obra cumbre que logró gracias a su labor como corresponsal durante 3 años en la Segunda Guerra Mundial. Vasily Grossman era periodista y también evidentemente novelista. Inicialmente, en los años 60, se le indicó a Grossman, en la Unión Soviética, que este texto no se podía publicar. Así le dijeron que no se podía publicar en al menos 200 o 300 años. Tales eran los peligros que veían en el libro las autoridades soviéticas, porque denunciaba al nazismo, sí, denunciaba los excesos nazis, el absolutismo, pero también el estalinismo. La siguiente frase es la que le plantearon a Grossman cuando pretendió publicarlo. ¿Por qué deberíamos añadir su libro a las bombas atómicas que nuestros enemigos están preparando contra nosotros? Esto le respondió Mikhail Suslov, quien era el director de ideología del Politburó en el Kremlin. En 1974, 10 años después de que falleciera Grossman, en el 74, la novela fue extraída de la URSS en microfilm de la manera más cautiva, más hermética. Tiempo después, para 1980, se convertía en un éxito internacional, aunque Grossman haya muerto sin poder verla impresa. Aquí algunas de las frases, ya vimos muchas en el reportaje sobre Volgogrado, pero aquí algunas de las frases que hacen que esta novela, Vida y Destino, de Vasily Grossman, sea equiparada a Guerra y Paz, de León Tolstoy. Pensaba que solo los rusos podían tener unos ojos tan sufrientes, tan implorables, tan tiernos y locos, dice Grossman. Y por supuesto, tengo que incluir una frase en la que se refiere al fútbol en los campos de exterminio nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba de la selección, los hornos crematorios y los equipos de fútbol del campo. El equipo de la cocina tenía una buena línea delantera. El equipo polaco, en cambio, era un desastre en defensa. Esa referencia futbolística de Vasily Grossman. Qué cerca estuvo este libro de no haberse conocido. Es la gran novela de la batalla de Stalingrado, de las grandes obras del siglo XX. Es un tabique, es pesado. Se lo recomiendo muchísimo. Aquí, puntos esenciales de esta obra, Vida y Destino, de Grossman. Está basada en lo que Grossman vio como corresponsal 3 años en la Segunda Guerra Mundial. Son diversas historias reflejando las caras más trágicas del siglo XX, el exterminio nazi, la persecución, la intolerancia religiosa, pero también el estalinismo y la Unión Soviética. Vasily Grossman, como les explicaba, murió sin poderla ver publicada. El fútbol, la Copa del Mundo, también se trata de sueños, de anhelos, de algunas historias que tuvieron su cota de drama, de tragedia. Marco Asensio, figurón del Real Madrid a su corta edad, apunta muy alto, aunque su presente ya es ilusionante. ¿Quién es? ¿De dónde viene? La historia de Asensio, en Latitud Rusia. Que un jugador cumpla un sueño al llegar al Real Madrid podría sonar como un cliché, pero para pocos es más real que para Marco Asensio. El fino mediocampista de la selección española, una de las caras nuevas del campeón del 2010, verdaderamente cumplió un sueño al llegar al Madrid y también cumplió una promesa. En el 2006, con apenas 10 años de edad, Asensio fue presentado por sus padres ante Florentino Pérez, quien tomaba un café en Mallorca apenas unos meses después de dejar su primera presidencia del club blanco. Este es mi hijo Marco y un día jugará en el Real Madrid, afirmó con total seguridad María Gertruida Margareta Willemsen, mamá del volante de origen holandés. En ese tiempo acababa de firmar con el Mallorca, que lo metió a jugar en su categoría más baja, el Infantil B, donde compitió ante futbolistas 2 años mayores que él y la rompió. Asensio tuvo un desarrollo adecuado, pero su vida cambió con apenas 15 años, cuando en el 2011 su madre murió de cáncer. Pasó por el Mallorca en segunda y lo hizo tan bien que el Barcelona le echó el ojo y llegó a un acuerdo por 4.5 millones de euros para pasar al club catalán en el 2014. Sin embargo, hubo un desacuerdo en la forma de pago y la operación se cayó. Entonces el destino apareció. Por 3.9 millones de euros en efectivo al Mallorca, Asensio pasó al Real Madrid.
Después de una temporada cedido al Español en el verano del 2016, llegó el gran día. Hola a todos, para mí es un día muy emocionante y es un privilegio el poder estar aquí porque es algo que he soñado desde pequeño. Por eso quiero agradecer la confianza al Presi, al club, que me ha mostrado desde el primer día que estuve aquí. Por último, me gustaría agradecer a mi padre, a mi hermano, a Horacio y a mi madre. Y a mi madre, que sé que desde arriba siempre me está apoyando. Y Asensio brilla en el Real Madrid. Ahora, después de contribuir a ganar la 12ª Copa de Europa del Madrid, Asensio ve en el horizonte a Rusia, donde podría disputar su primera Copa del Mundo. Сейчас на наша latitud Rasiu, ahora en nuestra latitud Rusia, y Suchaim Ruski, estudiamos ruso y vamos a ver, para que usted no se pierda en un concepto, en ruso se habla de tú y de usted, como en español justamente, como en inglés no sucede. Y allá está la diferencia, ti para decir tú, vi para decir usted. En ocasiones es muy lioso saber si a una persona se le puede hablar de tú, y kat es un verbo informal para decir tutear, aunque de pronto se puede llegar a decir Davai, Gabarina, ti. Venga, vamos a hablar de tú, pero siempre hay que consultarlo porque es muy delicado en Rusia, son muy formales. Vamos a ver las conjugaciones diferentes para tú y para usted. Ahí está, ti hochesh, tú quieres, ti hochesh, pero si fuera de usted, dijatite, usted quiere. Siempre la terminación sh para tú, la terminación ite para el caso de usted. Otro verbo más para ver ejemplos, para no faltar al respeto. Timoyesh, tú puedes, pero si se tratara de usted, vimoyete, usted puede. Y un verbo más, hablando de tú y hablando de usted en ruso, ti gavarish, tú hablas, o vi gavaritie, usted habla. Siempre pensando que la terminación sh es para ti, para tú, siempre pensando que la terminación ite es para usted, es evidentemente para vi. Si no se quiere meter en problemas, haga todo en vi, aunque le hable a un recién nacido, y no va a quedar mal con nadie, aunque suene a siglo XVII, pero sí son muy formales los rusos. Y ahora el tip turístico: si usted va a la Copa del Mundo de Rusia 2018, si usted viaja a tierras mundialistas, no se confunda con tan convulsa historia de este país. Muchas ciudades han cambiado de nombre y de repente muchos no saben en dónde están o por qué escuchan un nombre diferente. Algunos ejemplos: San Petersburgo, que fue Leningrado, pero que también llegó a ser Petrogrado. El caso de Volgogrado que veíamos en este programa, que fue Stalingrado, la ciudad de Stalin, ahora es la ciudad del río Volga. Yekaterinburgo, que se llegó a llamar Sverdlovsk, el líder comunista de esta ciudad ventana a Siberia. Nizhny Novgorod, que llegó a llevar el nombre, otra sede mundialista, del poeta Maxim Gorky. Samara, sede mundialista. Kyivyshev, otra ciudad con historia muy interesante que ya veremos en latitud Rusia. En épocas comunistas, Samara fue Kyivyshev. O por supuesto, otra sede de Copa del Mundo, y esta sí se quedó el nombre de la URSS. Königsberg era el nombre cuando pertenecía a Alemania, a Prusia Oriental, ese enclave en el mar Báltico, y Königsberg es hoy por hoy Kaliningrado, en la Copa del Mundo. En este equipo de trabajo de Latitud Rusia tenemos a un actor que estaba ansioso por ya ver entre los personajes rusos que hemos ido destacando al siguiente. Así que Andrés Suárez nos decía, ya hay que meter a Stanislavski, y tenemos la razón. Su legado sobre la actuación es absoluto. La frase con la que desafiaba, con la que retaba a los actores Konstantin Stanislavski era: no te creo, no me convences. Una especie de espuela, como decía, un desafío para llevar a los actores a tener mayor credibilidad en escena. Lanzaba de esta manera el reto. Para muchos fue así Stanislavski, el padre de la actuación moderna. De familia muy cercana al medio teatral, a los 14 años Stanislavski comenzó a analizar a los personajes de diversas obras. Su obsesión era convencer al auditorio de que lo puesto en escena era real. Más adelante, y con Stanislavski como seudónimo, convertiría al teatro
en un gran éxito en Rusia y tendrá repercusión mundial. Su método de actuación es el más usado en el mundo, conocido como técnica vivencial. Consiste a grandes rasgos en recordar alguna experiencia vivida que haya despertado sensaciones o sentimientos parecidos en los actores a los que tiene el personaje en cuestión. Para escenas tristes, remitir la mente a un momento triste y trasladarlo al personaje. Psicología, análisis, incluso fisiología detrás de sus exhaustivos estudios que tomaron vuelo y que llegaron hasta Nueva York. Buena parte de las luminarias de Hollywood le han seguido. En su momento James Dean, Marlon Brando, más adelante gigantes de la pantalla como Al Pacino o Robert De Niro, por solamente citar algunos. En ese muy reconocido proyecto estadounidense que es The Actors Studio, Stanislavski sigue siendo el patriarca. Puntos clave de Stanislavski: el padre de la actuación moderna, hay consenso al respecto, la técnica vivencial, que ya les planteaba, psicología y preparación del actor, Konstantin Stanislavski. Villano ruso, vaya historia la de este día, un símbolo estadounidense capitalista en el otro equipo. ¿Qué habría pasado si Superman hubiera llegado a la Unión Soviética y no a Estados Unidos como lo hizo? El guionista de cómics Mark Millar contesta a esta cuestión a través de un serial llamado Superman, el Hijo Rojo, del año 2003. Ahí plantea que en plena Guerra Fría el hombre de acero llega a Ucrania y no a una granja de Kansas en Estados Unidos. Gracias a eso, la Unión Soviética une a todo el mundo, es próspera económica y por supuesto deportiva, olímpicamente con muchas medallas, somete a Estados Unidos, que queda aislado como único país capitalista y empobrecido junto a Chile, así es la narrativa, y quiebra Estados Unidos. Stalin muere en las primeras páginas, Joseph Stalin, y Superman se convierte en el mandatario de la Unión Soviética con el emblema de la hoz y el martillo, con el emblema de la bandera soviética en el pecho. Lo que son las cosas en este serial, Lex Luthor, su gran rival, figura como presidente de Estados Unidos. Sobra decirlo, el Hijo Rojo, el Superman rojo, con toda la iconografía comunista, resultó un exitazo de ventas, más en Rusia que en ningún otro sitio.
Y como en cada emisión de Latitud Rusia, momento de repasar figuras mundialistas, en este caso en Chile 62. Fútbol por gozo, por expresión, por sublimación estética, por capricho de bailar entre defensas rivales y eventualmente hacer gol. Fútbol porque sí. Mané dos Santos Garrincha, ya maravilloso antes en Suecia 58, ya tocando el cielo después en Chile 62. Fútbol por gozo, el drible y la finta como metas, el gol solo como consecuencia de la diversión sobre la cancha. Para Mané Garrincha, sin alegría no había paraíso. Criatura de mitología, futbolista con desenlace trágico. Antes fue la peor pesadilla de cuanto defensa osó despojarle del balón. El ángel de las piernas chuecas. As pernas bonitas, tortas, as mais pernas musculosas. Só ele tinha essa particularidade. Desde los orígenes más humildes brilló en el Botafogo más que la mismísima estrella solitaria de su escudo. Como Pelé, se ganó la titularidad en pleno Mundial 58 y de ahí a la gloria, sublimando una nueva forma de jugar, matrimonio de fútbol y capoeira. Acho que ele dançava, né? Dançava numa ginga que só ele sabia fazer aquela ginga. Só ele sabia fazer, mais ninguém. Era un concierto que él hacía con las pernas. Pero el concierto no se limitaba a la cancha. Fiesta, celebridad, bohemia, noches de Copacabana, cachaza, exceso. Chile 62 fue su punto culminante. Con Pelé muy pronto lesionado, Mané Garrincha cargó a Brasil al título. Ahí también amor y escándalo. Inició su relación con la reina de la samba, Elsa Soares. A final foi maravilhosa, né? A final foi tudo. A Mané tinha ganho a Copa para mim. En pleno clímax, el declive. Bicampeón mundial y mejor futbolista del mundo en Chile, ya nada volvió a ser igual para Garrincha. Apenas anotó más goles. Los dribles ahora se los propinaba el destino. Las adicciones lo sometieron, como antaño, Garrincha a los rivales. Murió arruinado, abandonado, a los 49 años. El hombre que vivió como jugó, sin mesura en la diversión. Difícil sospechar cuando ideamos esta sección del vínculo de América Latina con Rusia o en su momento con la Unión Soviética, nos iba a dar tantas opciones y tan buenas. En este caso, un personajazo llamado Stepan Ercia. Yo soy un buen ruso y un buen argentino, decía Ercia. Hablamos del a veces catalogado como Rodin ruso por su genialidad para efectuar esculturas como el francés. Una serie de carambolas y casualidades llevaron a Stepan Ercia a emigrar a Argentina en 1927. Ahí su fama mundial siguió en aumento, con retratos de Lenin y varios personajes más, siempre incluyéndoles ese sello que daban sus manos. Volvería a Rusia a fines de los 40, pero antes descubriría en la selva del Chaco, en Argentina, tan especiales maderas y con ellas crearía espléndidas esculturas. Buenos Aires mantiene la emblemática escultura del Reposo. Al tiempo, la sede mundialista de Saransk tiene un museo con obras de Stepan Ercia, ni más ni menos, como él lo dijo, ruso y argentino, de los grandes escultores del siglo XX. Otro tipo de esculturas y buscando la madera ideal, la selección mexicana para la Copa del Mundo. Siempre. Intentando hacerla. No, me llevas a todos lados tú. El placer. Es increíble. Vamos juntos en el avión. Ya, casi, ya huele. A ver, la selección mexicana contra quién va a enfrentar, porque sus aviones no los veo tan... ¿Cuántos mundiales llevas? En los últimos años que te recuerdes. Así 4 he tenido el privilegio. Por lo regular tienes el gusto de enfrentar a rivales de jerarquía antes de una Copa del Mundo, ¿no? Hoy tenemos o vamos a enfrentar a 5 rivales europeos. ¿Pero qué crees?
ninguno es top 10. No sé qué tan bien o tan mal le pueda ir a la selección mexicana. Considerando que es Gales, que se quedó cerca, pero no se metió a la Copa del Mundo, que es factible que ya para esos partidos no esté Ramsey, no esté Bale. Sí, porque no es fecha FIFA, no tiene nada que hacer en estos partidos, están de vacaciones, ¿no? Te preparamos esta nota respecto a los rivales que se cerró. El día de mañana se va a hacer oficial el quinto partido de la selección mexicana en Los Ángeles frente a País de Gales, 5 europeos. Esto es lo que tiene México. México ya definió a sus rivales de cara a la siguiente Copa del Mundo. El último rival y fecha que faltaba por oficializarse es País de Gales, de Gareth Bale, quien no logró su calificación a la Copa del Mundo. Este juego será el 28 de mayo en Los Ángeles, California, y primer compromiso de Juan Carlos Osorio con sus seleccionados ya concentrados a días de la Copa del Mundo. Con este rival serán 5 partidos antes de debutar en Rusia frente al campeón Alemania, lista que presume rivales europeos en marzo y en fecha FIFA, Islandia y Croacia. En mayo, País de Gales, y en junio en el Estadio Azteca frente a Escocia, junto con la visita en una gira europea de 10 días en Dinamarca frente a la selección de ese país. Sin embargo, son rivales pensando en la forma de juego y mejor equipo posible para enfrentar al campeón del mundo y a Suecia, quedando un hueco para un rival con características similares a las de Corea. Ahora no tiene un rival de esta jerarquía que pueda darles el sopeso deportivo y mental, como bien trabaja el cuerpo técnico en la selección mexicana, lo que genera la duda en el desarrollo de la preparación, aunque los oponentes, en especial los de marzo, no son nada despreciables, aunque no dan la tendencia que se exige. Cabe la pregunta de que si enfrentará a rivales europeos de cara al Mundial hará una mejor preparación, a pesar de que estos no tienen en el renombre de otras giras. A México le basta con Islandia, Croacia, País de Gales, Escocia y Dinamarca para llegar lo mejor preparado y enfrentar a Alemania. Osorio y sus 23 elegidos tendrán la respuesta el próximo 17 de junio en Moscú. Mi querido Beto, Islandia, Croacia, País de Gales, Escocia y Dinamarca. ¿Te gusta? Nada de lejano oriente. No subestimar a Corea del Sur, no es la mejor selección sudcoreana, pero es un fútbol muy particular para el cual uno pensaría haría falta algún simulacro o ensayo con vestuario. No lo habrá. Y un rival de los más peligrosos por la velocidad, por la altura. Tú bien lo dices, no es la misma Corea de los otros mundiales. Recordemos lo que nos pasó en Brasil. Corea nos echó fuera y es esta generación la que nos va a enfrentar. Así que para el tricolor, 5 europeos, ninguno. Potencia, Rubén, siempre es un placer. El gusto es mío, Beto. La sombra del tricolor, continuamos. Uno de los músicos más importantes del siglo XX, ¿acaso? El más brillante compositor, Dmitri Shostakovich. Amó, como veremos más adelante, Shostakovich casi tanto al fútbol como a los acordes y a su inseparable piano. Nacido en San Petersburgo y enamorado de sus calles, cuando se le quiso evacuar durante el sitio de Leningrado, recordando así se llamaba San Petersburgo en la Segunda Guerra Mundial, se aferró, dijo que se quería quedar ahí. Y justamente en ese punto, en ese trágico momento, dedicó la estremecedora Séptima Sinfonía a su ciudad. La Séptima Sinfonía que sería estrenada desde una sala bombardeada y con músicos en hambruna que habían perdido a familiares todos. En ese San Petersburgo se emitió en radio en pleno sitio cuando los nazis castigaban a esta bellísima ciudad. Su afán, su idea era mandar un mensaje de esperanza y resistencia al pueblo. Escuchamos ahora ese vals número 2, el segundo vals, que le aseguro usted conoce, quizá de nombre no, pero en cuanto lo escuche, se va a acordar. Medular, por cierto, en la gran película de Kubrick, Ojos bien cerrados. Aquí, esta versión es maravillosa, a través de André Rieu. Vi versiones en heavy metal, en reggae, en electrónica, con todo tipo de instrumentos de ese maravilloso vals. Cuesta creerlo, pero ese mismo Shostakovich que lo compuso fue muy cercano al fútbol, hallándose incluso estadísticas de partidos entre sus partituras. Se capacitó, se cualificó como árbitro y llegó a escribir una pieza denominada La Era del Oro, en la que se refiere a un equipo soviético que cae
en amaños de partidos y en persecución y en escándalos policiales. Aquí vemos un fragmento de ese ballet futbolero de Shostakovich. Esa pasión futbolera que describiría el poeta Maxim Gorki al referirse evidentemente a Shostakovich, y lo describiría así: un aficionado rabioso. En los partidos se comportaba como niño pequeño, dando saltos, gritando y gesticulando. Shostakovich apoyaba al club Zenit de Leningrado, podía cortar sus retiros para componer en rincones rurales y regresar a la ciudad solo para no perderse un partido, es lo que dijo Maxim o Máximo Gorki, el poeta, respecto a Shostakovich. Cuando se cumplieron 110 años de su nacimiento, el club Zenit, al que amó, le rindió este homenaje con un mosaico que incluía su rostro y partituras. Se le atribuye a Shostakovich esa frase: el fútbol es el ballet de las masas. Ahora continuamos en Latitud Rusia por Fox Sports ante las murallas del Kremlin. Héroes rusos del deporte. Quizá nadie más carismático, nadie con tamaña capacidad para llenar un estadio con su presencia, con su sonrisa, con su talento. Nos referimos hoy a la mejor pertiguista de la historia, pero también una de las atletas más queridas, más mediáticas, más explosivas, más emotivas en sus festejos. Yelena Isinbayeva, nacida en la ciudad de Volgogrado, la vieja Stalingrado de la que hoy hemos hablado tanto. Isinbayeva, que volaría como nadie más, mantiene el récord mundial y cosecharía 2 oros y un bronce en Olímpicos, con el pendiente de Río 2016, cuando el escándalo de dopaje de Estado de Rusia le impidió participar. En ese momento, así aparecía junto al presidente Putin, protestando la decisión del COI que la marginaba de lo que hubiera podido ser el cuarto metal, después incluso de la maternidad. Эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что
Yelena ha estado muy cerca de la organización del Mundial Rusia 2018. Incluso ella dice de pronto que podría aparecer algún día como guía turística en Volgogrado. Créamelo, eso sería un trancazo para esta ciudad. ¿Cuánto turista no iría para verla y conocerla? Previo a la Copa Confederaciones, ya se convirtió en la anfitriona con este mensaje. Hi everyone, I'm Yelena Isinbayeva. Welcome to the FIFA Confederation Cup. I'm looking forward to seeing you all here in Russia. Dice Isinbayeva que su meta con la Copa del Mundo es acabar con los prejuicios que rodean a su país. Y lo dice con esta frase: no somos osos y vodka, esos estereotipos que nos solían pegar a los rusos y a Rusia. Queremos que la Copa del Mundo, que la Copa Mundial, nos ayude a presentar una nueva imagen de Rusia. En 2013, Isinbayeva conquistó el oro en los mundiales de Moscú, en su país, haciendo delirar al estadio Luzhniki. Ya le hemos dicho antes sobre esa selección de Egipto, la primavera árabe, la caída de Mubarak, pero mucho antes lo que representa ese derbi Ahly-Zamalek. No es solamente fútbol, es más bien el fútbol mostrando, o como punta del iceberg, de cuestiones históricas, sociales, políticas, culturales. Esta es la selección de Egipto que regresa a una Copa del Mundo. Esta es la pesada estela que va detrás de ella por las aguas del Nilo. Bañado por el río Nilo, un fútbol que siempre fue político. Se cuenta que Hosni Mubarak, presidente de Egipto de 1981 a 2011, solo se acercó al fútbol por necesidad de popularidad tras las controvertidas elecciones de 2006. Así, recibía a la selección egipcia con recurrencia. Así, se habituaba a acudir al estadio. Se cuenta también que si Egipto hubiese calificado al Mundial 2010, Mubarak nunca habría caído. El proceso eliminatorio generó una crisis internacional con Argelia, incluidos ataques, disturbios y hasta amenazas del primogénito del presidente. Tenemos que levantarnos. Todo aquel que nos insulte tiene que ser golpeado en la cara, decía Alaa Mubarak, hijo de Hosni Mubarak. Muchísimo antes de Mubarak y de esa primavera árabe con tan elevado contenido futbolístico, este país ya se vio partido por la rivalidad entre Zamalek y Al-Ahly. El primero era prosistema tras haber nacido con el nombre del rey Farouk. El segundo se clamaba del pueblo y siempre reaccionó ante cualquier afán de dominación. Derrotado Egipto por Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967, el presidente Nasser prohibió el fútbol, culpándolo de distraer y dividir a sus soldados. Ese gran derbi de El Cairo, Ahly-Zamalek, el que más apasiona al hemisferio árabe, frenaría incluso por un día la guerra interpalestina entre Fatah y Hamas en 2007. Llegamos entonces al momento en que la primavera árabe permeó a Egipto. El Ahly no tardó en encabezar las protestas en la Plaza Tahrir, incluso con banderas, uniformes, cantos y tambores de estadio. Renuente su equipo a jugar en plena revuelta, a diferencia del Zamalek, que por entonces deseaba proyectar normalidad. El Ahly politizó más sus consignas en las manifestaciones. Mubarak quedó arrinconado cuando sucedió lo impensable. Ultras del Ahly y Zamalek al fin unidos, pero en contra del tirano. Ya no hubo más escapatoria que la dimisión, aunque todavía tuvo venganza. Fuerzas leales al derribado dictador propiciaron la masacre de Puerto Said en 2012. 74 fallecidos y más de 1000 heridos en el partido Masri-Ahly. El estelar delantero Mohamed Aboutrika, quien salvó a aficionados en la espeluznante noche de Puerto Said, fue incluido en el listado de terroristas. Bajo ese contexto, Egipto, cuyos clubes son los reyes de la Champions africana y cuya selección
es la mayor ganadora de la Copa África de Naciones, vuelve al único sitio donde no manda en el fútbol de su continente, la Copa del Mundo, en la que jamás ha ganado un partido. Momento de despedirnos, recordándole que para la próxima emisión veremos algo especial de lo que rodeó a esa imponente iglesia de San Basilio, pero también lo que aconteció o se dice que aconteció a la persona que la diseñó de una manera tan maravillosa. Eso veremos en Latitud Rusia en la próxima emisión. Muchas gracias.